¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son informes que presenta la empresa para dar a conocer la situación económica. Estos informes se pueden presentar de manera periódica, pueden ser semestral, trimestral, anual, mensual, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo pues de sus requerimientos. Digamos que lo ideal es que por lo menos haya una presentación de estados financieros una vez al año. Recordemos que son los informes que nos van a mostrar cómo está la empresa. Es como la radiografía financiera de cómo está la empresa en el periodo en que se está presentando. Pero según la norma internacional para pymes, en la sesión número 3, nos habla de que los estados financieros, el conjunto mínimo de estados financieros está compuesto por un solo estado de resultados integral o un estado de resultados. Está el estado de situación financiera, un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujo de efectivo, y por último las notas. ¿Qué quiere decir? La norma internacional nos dice como primera pauta para tener en cuenta en cuanto a la elaboración de los estados financieros es que cada vez que usted emite un estado financiero externo, pues no los que hacemos de pronto internos para cierre y control mensual, no, sino los que ya se publican, porque recordemos que esta es información que pues se puede dar a conocer. Entonces, como mínimo dentro de esta información tengamos primero un estado de situación financiera a la fecha de presentación. Segundo, un estado de resultados, pero la norma para pymes dice, bueno, puede ser estado de resultados integral o un solito estado de resultados, o sea, dos estados de resultados, dos estados separados, un estado de resultado y el otro que sea el estado de resultados integral, pero como tal los dos significan uno solo, o sea, el estado de resultados integral. Como tercero, un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. En cuarta medida, un estado de flujo de efectivo del periodo sobre el que se informa. Y el quinto son las notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y la otra información explicativa. Recordemos que las notas, entonces vamos a ver un pequeño resumen ya como más entendible. Entonces tenemos estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas. Las notas nosotros las interpretamos como las revelaciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos dando a conocer, y si ustedes se van a mirar la norma internacional, pues la norma habla de la información a revelar. Y la información a revelar, ¿cuál es? Esa información que debo dar a conocer adicional para que el usuario del estado financiero pueda interpretar la información de la forma adecuada. Es decir, yo puedo decir que en mi estado de situación financiera los clientes significan el 50% del total del activo, pero bueno, tengo que entrar a mirar la naturaleza, o sea, de esos clientes, cómo está el estado de cartera, cuál es su antigüedad, cuáles están de pronto en posible ya proceso jurídico porque no están pagando, y eso va a significar una interpretación completamente diferente si yo viera el estado y no tuviera una revelación que me hace entender un poco de cómo está constituido ese estado. El día de hoy nos vamos a centrar en el segundo, en el estado de resultados. Les vamos a comentar un poquito a nivel general cómo se elabora este estado, qué lo compone, y les doy un ejemplo de cómo sería la presentación según la norma internacional. Pero posterior a este video, en otros videos vamos elaborando un ejercicio y lo vamos a complementar. ¿Cuáles son los elementos que componen los estados financieros? Entonces, en el estado de situación financiera lo componen el activo, el pasivo y el patrimonio. Recordemos que los activos son los recursos controlados que posee la empresa, efectos de sucesos pasados que se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Y la contrapartida de estos activos son los pasivos y el patrimonio, que son las cuentas de naturaleza contraria: activos, débito, pasivo y patrimonio, crédito. Los pasivos, que son las deudas y obligaciones que posee la empresa, y el patrimonio, el residual entre el activo menos el pasivo. Y el estado de resultados. El estado de resultados, que está compuesto por los ingresos, es decir, las ventas y demás recursos que nos están ingresando o que está recibiendo la empresa, no el recurso efectivo, sino el recurso que se ejecuta durante el semestre o durante el periodo en que se esté prestando el estado financiero. Puede ser el mes, el bimestre, el trimestre, el semestre, el cuatrimestre, el año. El ingreso como tal es lo neto, que
digamos que su grueso dentro de ese ingreso van a ser las ventas antes de impuestos, los costos que van directamente relacionados con estas ventas y los gastos. Entonces nos vamos a quedar con el estado de resultados. Para poder presentar un estado financiero, la sección 13 en su numeral 23, la sección 3, perdón, de la NIE para pymes nos dice que para poder identificar un estado lo mínimo que debe contener son estos punticos. En total 5 puntos. Primero, el nombre de la entidad que informe cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo presente, es decir, colóquele, bautícelo, póngale el nombre del estado de quien lo está presentando, ¿cierto? O sea, ese es el reconocimiento, qué empresa lo presenta. Después, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o un grupo, es decir, está solito o hace parte de un grupo grande empresarial, entonces infórmelo. La fecha final del periodo sobre el que se informe del periodo cubierto por los estados financieros. Entonces, por ejemplo, el estado de situación financiero, voy a decir a 31 de mayo del 2020. El estado de resultados, como es un estado periódico que me muestra el movimiento desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces aquí, ¿qué voy a decir? Desde periodo, desde donde inicia hasta donde termina, para poder revisar la gestión en ese, o sea, el resultado en ese periodo. La moneda de presentación me va a decir es en qué estoy presentándolo, si lo estoy presentando en pesos, en dólares, en yenes, en euros, y esa moneda cómo se identifica, es decir, en miles, millones o cómo la estoy identificando. Por ejemplo, si yo estoy hablando en pesos, casi siempre lo presentamos en miles de pesos o en millones de pesos o en billones de pesos, dependiendo la magnitud de la empresa. Y por último dice el grado redondeo, si lo hay, practicando al presentar los importes de los estados financieros. Entonces nuevamente ahí, cuando yo estaba hablando de la moneda, pesos, el redondeo hace referencia a miles o solo pesitos o millones, o cómo lo estoy redondeando para presentar esta cifra. Recordemos que redondeamos una cifra por practicidad de la interpretación y la lectura de la cifra como tal.